Imagina vivir en un mundo de diversión, donde puedas estar todo el rato desconectado y donde a cada paso que das puedas encontrar un buen motivo para pasar un buen rato. Parece un sueño hecho realidad, pero en realidad es el sueño más viejo del mundo. Y quizás no sea un sueño, sino una pesadilla. Desde los tiempos del Imperio Romano se ha utilizado la expresión pan y circo para referirse a la actuación de los gobernantes encaminadas a satisfacer las necesidades más básicas de la población y, de esta forma, lograr cierto control social, es decir, que no moleste en aquellos asuntos que están mejor en manos de los que saben. Al fin y al cabo, a nuestra especie le gusta comer y divertirse, por lo que la fórmula del pan y circo tiene pinta de poder funcionar. Así lo vio el poeta Juvenal, que 100 años antes de nuestra era escribió: desde hace tiempo, exactamente desde que no tenemos a quien vender el voto, este pueblo ha perdido su interés por la política. Y si antes concebía mando, hacer, legiones, en fin, todo, ahora deja ser y solo desea con avidez dos cosas: pan y juegos de circo. Efectivamente, el poeta se hace eco de una práctica romana que era entregar 2 panes diarios por persona y organizar juegos circenses para la población, como medio para ganar poder político a través del populismo. El poeta, sin saberlo, estaba inventando también el término la paguita, que tan famoso será 2100 años después. La paguita ha sido una constante en la historia de la humanidad. Todas las estructuras de poder se han preocupado para que el populacho no se rebele. Simplificando un poco las cosas, en las 2 grandes revoluciones de la historia moderna, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, la falta de pan tuvo un peso considerable. A comienzos del siglo XX se tomó buena nota de ello. Con la crisis del 29 surgió lo que hoy llamamos el estado del bienestar. Fue una forma de responder a la cantidad de desempleo que se creó con esa crisis y a los problemas de hambruna que surgieron con ella también. Era una manera de traer al siglo XX aquellas antiguas leyes para pobres que existían en Inglaterra. A medida que el avance de la industrialización y el desarrollo del estado del bienestar dotaron a la mayor parte de la población de unos mínimos de subsistencia, fue emergiendo una clase media que ya no necesitaba de la paguita en forma de pan. Ahora, las leyes para pobres ya no se dirigían a la mayoría de la población, sino a esa proporción dejada de la mano de Dios. Conviene no perder de vista algo en lo que cayó Juvenal. La paguita, en forma de pan y circo, es una forma de compensación a cambio de que el populacho renuncie a lo que le pertenece. Y lo que le pertenece lo definió Marx en el siglo XIX, los medios de producción, es decir, todo, desde la maquinaria con la que se hace el pan hasta la propia carpa de circo. Con Marx, la paguita pasa a tener la categoría de derecho humano. Ya no había un gobernante o unos gobernantes que dieran pan y circo al pueblo, sino que es el pueblo el que se da a sí mismo ese derecho y muchos más. Lamentablemente, el proletariado del mundo pasó mucho de unirse, porque justo cuando Marx estaba escribiendo El Capital, el protagonista de su historia, es decir, el capitalismo, cambiaba una vez más de chaqueta, esta vez para convertirse en el capitalismo de consumo, el hermano chachi del malote capitalismo industrial que describió Charles Dickens. Con el capitalismo de consumo, la producción de bienes alcanzó cotas impensables. La industrialización propició grandes cantidades de empleo y propició además que la clase media fuera muy pujante y creciente, de tal manera que empezaron a comprar lavadoras y televisores como si no hubiera un mañana. En este mundo de secadores de pelo, aparatos de radio, coches utilitarios, vespas y vespinos, tenía poco sentido que el poder político se dedicara a proporcionar 2 panes cada día, porque ya casi nadie los necesitaba. Lo que se puso de moda fue proporcionar viviendas públicas de protección oficial, porque el consumismo daba para muchas cosas, pero lo de comprar un pisito aún escapaba a las posibilidades de la mayor parte de la población. La paguita de los años 50, 60 y 70 fueron esas casas de protección cuyas llaves eran entregadas a los pobres con el mismo gesto de autosatisfacción con el que Aureliano entregaba los 2 panes a la plebe. En plena efervescencia por la construcción de pisitos para la clase media surgieron varias tendencias que llegan hasta nuestros días, como por ejemplo los deportes de masas, como el fútbol, que propiciaron además no solamente grandes cantidades de aficionados, sino que para esto se construyeran estadios colosales. Ninguna localidad podía permitirse prescindir de un gran coliseo dedicado al equipillo de la ciudad. El Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria se inauguró en el año 1944, con capacidad para tan solo 8.000 espectadores.
El estadio Heliodoro Rodríguez López data de una época anterior, pues se inauguró en el año 1925, aunque la forma en que lo conocemos actualmente es producto de la adquisición del recinto por parte del Cabildo de Tenerife en los años 60. Precisamente en los años 70 se produce otro boom con la llegada masiva de televisores y aparatos de radiodifusión a todos los hogares. Por las ondas y la pequeña pantalla comenzaron a proliferar toda suerte de saltimbanquis, cantantes, actores y actrices, cuyas vidas iban a ser pronto el objeto de emulación de la mayor parte de la sociedad. Con ellos nació la sociedad del espectáculo que hoy disfrutamos y que ni el romano más adicto al circo podía haber imaginado. 20 o 30 partidos de fútbol cada fin de semana, unido a retransmisiones de Fórmula 1, tenis, ciclismo, 5 o 6 películas en 2 o 3 cines y una cantidad de festivales de música que no te puedes perder y a los que tampoco tienes ya tiempo para asistir. En los años 60, 70 y 80, la mayor parte de los espectáculos eran productos enlatados. Salvo que vivieras en Madrid o en Barcelona, raramente podías ver a los artistas de moda en vivo. En esa época, Rafael, Julio Iglesias o Marisol. Mucho menos ver a los Beatles o a los Rolling Stones. Para eso te tenías que conformar con los destartalados televisores en blanco y negro, porque hasta el color era un lujo. Pero en ese momento nació uno de esos grandes inventos que definen toda una época, el avión. No es que el avión se inventara en los años 80 del siglo XX, lo que se inventó, más bien, fue el avión guagua. Hasta entonces, hacer turismo consistía en cargar el coche hasta los topes y pasar una semana en el sur con un menú a base de ensaladilla rusa. Pero en el siglo XX, y no digamos en el XXI, con el nacimiento de las líneas low cost, coger un avión es casi tan sencillo como lavarse los dientes. Ahora, la paguita no viene en forma de pan, sino en un descuento del 75% en la reducción del precio de los vuelos entre Canarias y la península. Da igual que lo use para ir a estudiar fuera de Canarias o para ver un concierto de DayCD. La felicidad hoy consiste en ir del tingo al tango para desconectar, asistir a uno de los espectáculos que se hacen en la ciudad, o esos museos que no te puedes perder, o esas experiencias gourmet que tampoco te puedes perder, porque así lo dice la publicidad. Lo cierto es que, en la actualidad, el espectáculo ya no está en la caja tonta, sino al alcance de la mano que viaja en el avión, dejando una huella de carbono para desmayarse, claro. En la actualidad, la vieja política del pan y circo se ha sofisticado tanto que de la parte del pan ya casi nadie se acuerda. Hoy vivimos en la sociedad del hiperespectáculo, en el que nada queda al margen de una buena puesta en escena, desde la política al periodismo. Todo es un espectáculo. Y no digamos nada de las ciudades, convertidas en platós de cine y televisión, con una ciudadanía que participa, casi siempre encantada, en los papeles de artistas secundarios. Liberados ya de tener que dar pan, el poder político puede echar el resto en el desarrollar el circo, en forma de una gran paguita universal, pero en realidad lo único que está haciendo es agrandando las desigualdades y dando el dinero a quien supuestamente lo merece, es decir, ese empresariado que recibe subvenciones porque nos va a traer riqueza. En Canarias incluso se aprobó por unanimidad, desde Podemos al PP, una ley para garantizar el sistema público de cultura. Vamos, consagrar nuestro sacrosanto derecho a matar el rato. Muchísimas gracias, señoría. 64 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 64 votos a favor. Queda aprobada el dictamen de la comisión por unanimidad. Pero les advierto que en Canarias, cultura no son bibliotecas que están dejadas de la mano de Dios, sino espectáculos. En su libro Divertirse hasta morir, escrito en el año 2012, Neil Postman se pregunta casi en los mismos términos que Juvenal de qué nos reímos y por qué hemos dejado de pensar, dirigiendo la pregunta a una sociedad hipnotizada por la televisión, con su modo divertido de presentar las noticias, y que hoy podríamos extender a esa gigantesca industria que son las redes sociales, que no es más que la propaganda de toda la vida. ¿Qué ganamos si invertimos en servicios como la sanidad, la educación o los asuntos sociales? Ninguna gran cosa si lo miramos desde la perspectiva de la rentabilidad, y mucho menos de la diversión. Todos estos epígrafes suponen no solo un gasto gigantesco para los presupuestos públicos, sino también una retahíla de noticias aburridas que no apetece leer al borde de la piscina.
La cuestión hoy no es que nos proporcionemos a nosotros mismos una renta básica, sino que el Ayuntamiento, el Cabildo o el Gobierno de Canarias nos traiga a Taylor Swift, o al menos una prueba puntuable de un rally o un partido de un mundial de fútbol, y ya puestos a pedir, pues no sé, una feria, una romería, una carrera de caracoles, yo qué sé. Si se piensa un momento, para el Ayuntamiento, el Cabildo o el Gobierno no hay demasiada diferencia a la hora de gastar en pan o en circo, pues ambas cosas cuestan más o menos lo mismo. Es decir, por cada espectáculo que organizamos podríamos resolver el problema de cientos de familias, porque en el fondo es lo mismo, es decir, con el mismo dinero que se puede organizar un espectáculo se puede ayudar a cientos de familias. Por ejemplo, tenemos 100 millones de euros, con esos 100 millones de euros podemos remozar el Estadio de Gran Canaria o crear plazas sociosanitarias. Sin embargo, se distinguen en una cosa muy importante. La pregunta, ¿quién gana con el circo?, nos puede dar una pista. Lo que pasa es que todavía lo hacemos de una forma muy tímida, porque seguimos bajo el efecto champán que nos dejó la pandemia, ¿se acuerdan? La pregunta comienza a rondar nuestras cabezas cuando vemos a masas de turistas campando en nuestras dunas y montañas sagradas, llenando nuestras terrazas y ocupando nuestras ciudades. Y también cuando caemos en la cuenta de que a base de organizar conciertos y festivales de todos los colores y todas las marcas, las administraciones llevan 30 años sin construir obra pública. Nuestras ciudades, ya lo hemos visto, son meros platos de cine. El circo que hemos montado con dinero público ha traído a miles y miles de personas con mayor poder adquisitivo, de tal forma que bares, terrazas, hoteles, restaurantes pueden disponer de una clientela que tiene mayor renta. En esa situación en la que hemos llegado ya en este megacirco, para el empresariado canario sería muy rentable sustituir a todos los canarios por noruegos. La renta pasaría automáticamente de los 11.000 euros por hogar, según datos del Instituto Nacional de Estadística, a 55.000 euros, es decir, 5 veces más que ahora. Puede que pasada la resaca la ciudadanía canaria media se dé cuenta que no estamos ganando gran cosa con esta diversión administrada. Sobre todo si eres dependiente, tienes enfermedades que tu seguro privado no cubre, hijos con necesidades especiales en edad escolar o simplemente vives de alquiler. Lo más probable es que pronto tendrás dificultades para seguir viviendo en las islas. Al fin y al cabo no nos van a echar de menos porque nuestro papel siempre ha sido secundario. En cambio, si ganas más de 200.000 euros, o eres noruego, británico, alemán o danés, vivir en Canarias te saldrá bastante rentable. La comida es cara, pero no lo suficiente para tus altos salarios. Podrás comprar una casa con poco más de lo que ganas en 3 años y además tendrás toda la diversión que quieras pagada por nuestros impuestos. Por si fuera poco, dispondrás de un ejército de camareros y camareras locales para servirte. Desde hace tiempo, exactamente desde que no tenemos a quien vender el voto, este pueblo ha perdido su interés por la política. Y si antes concebía mando, haces, legiones, en fin, todo, ahora deja ser y solo desea con avidez 2 cosas, pan y juegos de circo. Si se vuelve a leer la frase de Juvenal, nos damos cuenta de que el poeta no se queja de la clase política, su actuación la da por supuesta, se queja de la indolencia de un pueblo que renuncia a todo por simplemente un poco de pan y algo de circo. En esas hemos estado y en esas seguimos estando, porque las aspiraciones a ese todo han quedado reducidas al poco trigo que tiene el pan de la hamburguesa gourmet, y el megacirco lo único que está produciendo es la turistificación de nuestras ciudades y ansiedad consumista.